Navidad está llevando la alegría a los niños necesitados de todo el mundo por medio de un sencillo regalo, una cajita de zapatos llena de amor, juguetes, material escolar y de higiene personal. ¿Cómo preparar tu cajita de zapatos? Es muy fácil. Consigue una cajita de zapatos vacía de adultos de unos 30 centímetros de largo. Si la quieres cubrir con papel de regalo, forra la tapa y la caja por separado. Decide si el regalo será para un niño o una niña y su rango de edad, de 2 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14 años. Si quieres que la cajita sea para un niño o una niña indistintamente, marca la categoría de edad en ambas etiquetas del folleto. Luego, llénala con diferentes regalos como por ejemplo peluches, muñecas, balones con su respectiva bomba manual, cuerdas de saltar, coches, instrumentos musicales pequeños, juegos de mesa, etc. Incluye también objetos de higiene personal como un peine, jabón, cepillo de dientes, accesorios para el cabello, camisetas, calcetines, ropa interior y cualquier otra cosa que sirva a los niños y niñas. Recuerda que los materiales escolares son imprescindibles en cualquier parte del mundo, así que no te olvides de ellos. Asimismo, no podemos incluir ningún tipo de comida, semillas, caramelos, chicles, pasta de dientes, frascos llenos de líquido o cremas, enjuagues bucales y envases de aerosol. Evita los objetos usados o viejos, de cristal o que se puedan romper. Tampoco se pueden introducir medicamentos, vitaminas y juguetes bélicos como pistolas, navajas, juguetes militares o muñecos con armas. Tras llenar tu cajita con todos los regalos, puedes incluir una nota personal, tu foto y algún dato de contacto, como tu email, para que el niño o la niña que reciba tu cajita pueda ponerse en contacto contigo si lo desea y le es posible. Antes de cerrar la cajita, no te olvides incluir tu donativo en un sobre y dejarlo a la vista de todo lo demás. También puedes hacerlo por transferencia bancaria en la cuenta indicada en el folleto e introducir el resguardo en un sobre metiéndolo en la cajita o a través de nuestra web con tu tarjeta de débito o crédito. Este donativo es fundamental para que el envío de las cajitas sea posible. Luego cierra bien la tapa de la cajita con 2 gomas elásticas y por último pega en un extremo de la tapa la etiqueta o etiquetas con la categoría de edad elegida. Ya tienes lista tu cajita. Recuerda que es muy importante pedirle a Dios por los niños y niñas que recibirán tus regalos. Ahora que tienes todo listo, es hora de llevar tu cajita a tu punto de entrega más cercano, desde donde se llevarán a nuestro Centro Nacional de Procesos y donde posteriormente se transportarán a cada uno de los países de destino. Para estar siempre informado de las últimas noticias de Operación Niño de la Navidad, puedes suscribirte en nuestra web www.operacionninodelanavidad.org. Te damos muchas gracias por ser parte de Operación Niño de la Navidad.
Muy bien, quiero en esta mañana hablar de un tema que a mí me interesa y me gusta. Eh, espero no ser largo, pero yo había comenzado hace un tiempo atrás una serie de algunos mensajes hablando un poco acerca del corazón, ¿no? El primero fue hablando de la vida de Pablo, sí, hablando de su segunda carta, cuando él dice cómo se ha sentido en un tiempo que le tocó vivir en la provincia de Asia. La segunda predicación referida a ese tema fue la vida de Elías, ¿sí? Cuando él tiene miedo y escapa después de haber hecho el sacrificio y matado a los sacerdotes, él huye porque Jezabel le quiere matar y escapa al monte. Esa fue la segunda predicación. Y en esta mañana quiero tomar otro personaje de la Biblia para hablar. Y quiero hablar de un tema que como personas nos afecta porque las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo hacen que muchas veces nosotros, en cuanto al tema del confinamiento, al tema de las variaciones en cuanto a la situación económica, a la situación de salud, hace que nuestros sentimientos o incluso que las sensaciones que tenemos de las cosas que están pasando suban y bajen, ¿sí? Y nuestras emociones con eso van cambiando y se van sintiendo a veces en lo que es para mí una montaña rusa, ¿sí? Porque hay días que estamos allá arriba y ala, venga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay días que nos sentimos que estamos abajo, que en nuestro ánimo, como decía yo al principio, no tenemos pila, que no tenemos fuerza, no tenemos capacidad de enfrentar las circunstancias que nos rodean. Y yo creo que el tema de la pandemia, ¿sí? Cuando estuvimos confinados fue una cosa y ahora que estamos ante las posibles puertas de otro confinamiento, muchas veces la pandemia saca o lo mejor o lo peor de nosotros, ¿sí? Lo mejor en cuanto saca de nosotros realmente un espíritu solidario y de pensar en los demás y de querer ayudar, pero a veces también saca lo peor, el puro egoísmo que tenemos nosotros como personas de pensar en nosotros mismos y que los demás revienten, dirían por ahí, ¿no? Pero a veces estas circunstancias sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Pero todo esto también nos afecta en lo que son nuestras emociones y nuestra forma en que percibimos las cosas, ¿sí? Y lo que nos afecta en esta forma de percibir afecta no solamente nuestro cuerpo, sino que afecta nuestra psiqui o nuestras emociones y también muchas veces afecta nuestro espíritu. Es como un cóctel, ¿sí? ¿Entienden el concepto de cóctel? Una mezcla de distintas emociones que van trabajando en nuestro corazón. Y hoy quiero hablar de una emoción, o no es sí, es una emoción que nos afecta de manera continua y que es el estrés. ¿Sí? Muchos hemos escuchado hablar del estrés, todos sabemos lo que es decir estoy estresado, pero en realidad no siempre sabemos definir lo que es el estrés. Y yo no quise andar con muchos planteamientos técnicos en cuanto a esto, porque quiero ir en realidad a la vida de una persona, ¿sí? Pero según un diccionario que yo estaba buscando, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir frustrado, furioso o nervioso. El estrés es una reacción de tu cuerpo a un desafío o a una demanda. Entonces, si simplemente pensamos que esto es el estrés, podemos tener estrés en cualquier momento. Y es algo natural el estrés. Es más, no es malo tener estrés. Es malo vivir bajo un estrés continuo y del cual no podamos manejarlo. Ahora, si tú quieres buscar en internet acerca del estrés, en realidad te van a aparecer pequeñas definiciones o normalmente lo que van a aparecer son síntomas del estrés y muchos más van a decir cómo lo puedo manejar o cómo lo puedo tratar. Nadie habla de cómo evitarlo, porque no lo podemos evitar. Es una reacción natural de nuestro cuerpo frente a las demandas o a las cosas que nos suceden o nos pasan o las cosas que cargan nuestra mente y nuestro corazón. Pero las sugerencias son cómo manejarlo, no cómo evitarlo. Tal vez tú puedes evitar tener ciertas cosas en tu vida que te generen el mayor nivel de estrés, pero nunca vas a poder evitar completamente el estrés.
Ahora, ¿cómo manejarlo? Muchos médicos te podrán decir, haga actividad física, ¿sí? Haga deportes, haga actividades sociales que le hagan sentir bienestar, busque sobre todo reírse mucho, ¿sí? Y es verdad que tanto reírse como llorar hacen una liberación de las cargas emocionales que tenemos a veces en nosotros. Hable con otras personas acerca de cómo se siente, de cómo está, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, manejarlos, podemos manejarlos. Y yo quiero en esta mañana hablarte de un personaje que en la Biblia sufrió el estrés. Podría mencionar a David cuando huía de Saúl, podría mencionar nuevamente a Elías cuando huía de Jezabel, pero en esta mañana te quiero hablar de Jesús. Y tú dices, ¿Jesús estuvo estresado? Pues sí, Jesús estuvo estresado. Y es curioso pensar cómo el Dios del universo hecho carne podía sufrir estrés. Ese que tenía la capacidad de reprender a la naturaleza en cualquier tormenta o en cualquier manifestación, ese que tenía la capacidad de sanar o de darle vida a las personas, ese que incluso tenía la capacidad, nunca lo hizo, de convertir las piedras en pan, sufrió estrés. ¿Por qué? Porque era una persona de carne y hueso, igual que tú y que igual que yo. Y yo en esta mañana quiero que veas en el ejemplo de Jesús algo que podemos coger para nuestras vidas, para saber cómo podemos trabajar con estas emociones que muchas veces bombardean nuestra vida, nuestro corazón, que nos quitan el sueño y que cuando seguimos en una sintonía o en un ámbito de estar continuamente con esto en nuestro ser, producen a nivel físico dolencias, malestares y enfermedad. ¿Sí? Pero quiero que lo podamos ver en la palabra de Dios. Te invito a que busques en el libro de Marcos, el capítulo 14. Y aunque yo voy a centrar mayormente la lectura de la Biblia en este pasaje de Marcos, el pasaje de Mateo 26 y de Lucas 14 son los pasajes paralelos que hablan acerca de la misma circunstancia. ¿Sí? Marcos 14, versículo 32 al 41. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Venid y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Para mí es un pasaje muy curioso y muy aleccionador en cuanto a que muchas veces nuestra perspectiva de Jesús es la de un superhéroe, la de un Superman, la de alguien que las balas, que todas las cosas que le puedan hacer no le causan daño, la de una persona que tiene un carácter que pareciera que lo que le puedan decir los demás, sinceramente como que le resbala, no le importa. A veces nosotros tenemos la perspectiva de un Jesús como un superhéroe tan grande que no hay cosa que le haga mella. Y hay muchos pasajes en la Biblia
que muestran emociones o sentimientos de Jesús. Este es uno de los más fuertes, sin duda. Pero hay muchos otros más pasajes en la Biblia que hablan de un Jesús humano, ¿sí? De un Jesús que sentía, de un Jesús que se enfadaba, de un Jesús que le dolía, de un Jesús que lloraba. Ahora, yo no sé cuál es tu perspectiva acerca de Jesús, pero yo en esta mañana quiero que tú puedas ver en el corazón de Jesús el reflejo de tu corazón. Y que tú puedas sentir que tu corazón, Dios quiere moldearlo y trabajarlo, como hizo también con el corazón de Jesús. ¿Sí? Dice el versículo 32, que es con el que empieza, vino pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Jesús y sus discípulos, menos Judas, fueron esa noche, luego de haber tomado la cena juntos, luego de haber tomado la Pascua, haber celebrado la fiesta de la Pascua y luego de haber él manifestado que iba a ser entregado. Es más, en ese mismo momento él había manifestado que Judas era quien lo iba a entregar. Luego de eso, ellos salen a un lugar donde normalmente siempre iban, al Monte de los Olivos. ¿Sí? Era normal que Jesús, luego de un arduo día de trabajo, de estar con mucha gente, de sentirse cansado por el ministerio, por las demandas, por lo que tenía que hacer, él llevaba a sus discípulos a este lugar que era el Monte de los Olivos. ¿Sí? Es muy normal ver en distintos pasajes de la Biblia que él se retira con ellos allí a estar tranquilos y a orar, a buscar la presencia de Dios. Podríamos decir que el Monte de los Olivos era un lugar donde los discípulos de Jesús y Jesús podían encontrar descanso, podían encontrar paz, podían en cierta forma apartarse de los demás y tener un rato de estar tranquilos, de descansar, de tener comunión entre ellos, de renovar sus fuerzas. Ahora, este jardín especial, sí, el jardín de Getsemaní, era una parte especial del Monte de los Olivos. Curiosamente, la palabra Getsemaní en arameo es lo que se traduce como una Esperen que no me sale a mí la palabra esta. Una almazara de aceitunas, ¿sí? Es el lugar donde las aceitunas son prensadas para sacar el aceite, ¿sí? Yo no sé cuántos han visto alguna vez el proceso por el cual la aceituna es prensada para sacar el aceite. Yo sí he pasado cerca de molinos de aceituna y he sentido ese fuerte olor que desprende, ¿no? Pero este lugar especial del Monte de los Olivos era conocido también, y el nombre Getsemaní hablaba de una almazara de aceitunas, un lugar donde la aceituna era prensada, era rota, para sacar el rico fruto del aceite. ¿Sí? Ahora, este lugar que para ellos era un lugar de descanso, un lugar de quietud, un lugar de recargar pilas, para Jesús en esa noche se iba a transformar en un verdadero Getsemaní. Para Jesús en esa noche se iba a transformar en una verdadera prensa, no de aceitunas, sino de su corazón. Porque en esa noche Dios estaba trabajando en el corazón de Cristo y preparándolo para todo lo que iba a enfrentar luego. Ahora, hay dos cosas que me llaman la atención. Es normal, pensando en este versículo, es normal que los discípulos de Jesús seguían a Jesús a este lugar para descansar. Y es normal que los discípulos también veían a Jesús apartarse para orar solo, porque Jesús normalmente, en todo momento, él se apartaba de sus discípulos para orar solo. Entonces, en esta noche, dentro del ámbito raro de su última cena, de las cosas que les dijo, en ese ámbito de informarle que Pedro le iba a negar, en el hecho de que Judas se salió de repente en la cena y nadie entendía por qué se iba, en medio de todo eso había un ámbito normal, ¿sí? Nos vamos a un lugar solos y yo voy a orar. Es lo que Jesús dijo. Ahora sigue diciendo el versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse delante de ellos. ¿Sí?
Ahora, hay otros pasajes, ¿sí? Otro de los pasajes que en vez de usar la palabra entristecerse y angustiarse, usan la palabra agonía, ¿sí? Que comenzó a tener una profunda agonía. Es más, hay otras traducciones que en vez de hablar de entristecerse y afligirse, ¿sí? Afligirse, hablan de tener temor y de tener tristeza. Entonces Jesús comienza en ese momento realmente a experimentar una presión emocional sobre sí mismo que nunca había experimentado antes, ¿sí? Y dice el verso 30 y el siguiente, perdón, dice que él les dice a sus discípulos: "Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí". Hay dos palabras que definen esa tristeza y esa angustia, ¿sí? Estas dos palabras en realidad quieren transmitir una angustia severa como un gran peso sobre el corazón, o sea, el peso sobre una persona de la que nadie puede escapar. Y cuando nosotros nos sentimos que tenemos una gran presión encima nuestro, la primera reacción que hay en nosotros es el pánico, ¿sí? Buscar la forma de poder escapar de donde estamos. Yo no sé si te ha pasado, una vez yo me eché una siesta, y no tiene nada que ver la comparación, con una de mis hijas sobre mi pecho. Y mientras estaba dormido, mi mente se fue en un sueño y yo sentí como que mi hija en realidad era una gran piedra encima mío. Y en ese sueño, mientras yo estaba dormido, obviamente, la sensación de lo que me apretaba en realidad era mi hija, pero la sensación en mi mente era como una gran roca que me estaba aplastando. Y yo no podía respirar, no me la podía quitar de encima y no tenía forma de cómo salir. Ahora, esa imagen a mí me despertó en un sobresalto y, gloria a Dios, es mi hija la que está arriba. Pero esa imagen de que hay algo sobre ti que te está oprimiendo, que te está hundiendo el pecho, que no te está dando la posibilidad de respirar y ni siquiera tienes la capacidad de escapar de allí, es la imagen de lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Y no te cuento esto para que veas a Jesús como un superhéroe, qué grande, cómo se aguantó todo eso, sino para que entiendas que el corazón de Él en ese momento estaba bajo mucha presión. Él estaba soportando sobre sí un estrés extremadamente grande, un estrés abrumador, a tal punto, que Él les confiesa a Pedro, a Jacobo y a Juan: mi alma está muy triste, está triste hasta la muerte. Ahora, cuando usa en este versículo la palabra triste, en realidad la Biblia, en la traducción que tenemos nosotros del griego, está usando una palabra que la podemos leer perilupos, como una sola palabra, pero en realidad es una palabra compuesta, está compuesta por dos palabras, ¿sí? Bueno, palabra compuesta, perdón. La primera, peri, es de donde nosotros sacamos el concepto de periferia o periférico de todo lo que está a nuestro alrededor. Y la segunda palabra, que es lupos, habla de una gran tristeza, habla de un gran sentimiento de dolor y de angustia. El concepto de esa tristeza es que Él está rodeado completamente por una gran tristeza, por un gran sentimiento, si queremos usar, porque hoy en día hablamos mucho de depresión, un pensamiento depresivo de dolor, de angustia, de sentirse totalmente oprimido. ¿Sí? Uno de los comentaristas bíblicos sobre este pasaje habla de que en ese momento, en esa sensación, Jesús tiene lo que se denomina como un pensamiento de tío vivo, ¿sí? Algo que está dando vuelta y está dando vuelta en su cabeza. Sí, la tristeza, la agonía,
la soledad, el dolor es tan fuerte y eso está continuamente dando vuelta en su mente y no puede escapar de allí. Por eso dice es un sentimiento como de tío vivo, que no hay escapatoria, que no tiene fin. Pero Jesús está puesto sobre esa gran presión. Y sobre esa gran presión, Él comienza a clamar al Padre. ¿Sí? En ese momento es donde Él comienza a clamar de verdad delante del Padre. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que este momento de Jesús, este momento y toda esa presión, toda esa angustia, todo ese dolor que Él está sintiendo, lo tomamos que es solamente por el enfoque de lo que viene, de lo que va a pasar. ¿Sí? Tomamos es como que está preocupado porque, bueno, me van a golpear, me van a flagelar, me van a insultar, me van a despreciar y voy a terminar muerto. Sí, en cierta forma sí. Él cuando ora allí y dice, Padre, aparta de mí esta copa, en cierta forma Él está pensando en lo que viene. Pero no es solamente eso, no es lo que viene, es todo lo que ha vivido Él. Porque Él fue despreciado permanentemente por el liderazgo religioso. Él fue, en cierta forma, tratado de mentiroso, fue tratado de blasfemo, fue tratado de una persona que estaba haciendo el mal continuamente. Cuando él entra a Jerusalén esa última semana, dice que entrando allí a Jerusalén, ¿qué hace Jesús? Llora, llora, porque siente tanta compasión, siente un peso tan grande por la necesidad de la gente. Jesús lloró, lloró de compasión. Ahora, sus amigos están allí con él, amigos que ha compartido 3 años de vida todo el tiempo juntos y les pide, por favor, oren conmigo. Sus amigos no eran capaces de estar velando allí con él. Encima, nosotros hoy tenemos la historia contada y vemos a Judas como, bueno, el personaje malo, ¿no? Pero hasta ese último momento yo entiendo que Jesús tal vez no sabía quién iba a ser el hijo de perdición. En ningún momento él tuvo ningún trato discriminatorio hacia Judas. Más, unos pasajes más adelante, cuando Judas está viniendo con los soldados, Jesús mismo le dice, amigo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué haces aquí? Jesús enfrentó la humillación, enfrentó el desprecio, enfrentó el poco compromiso de sus amigos o sus discípulos, enfrentó la traición. Y todo eso hacía mella en su corazón. Todo eso cargaba su corazón de dolor, de sentimientos de traición, de sentimientos de abandono, de sentimientos de ¿por qué todo esto me toca a mí? Y no solamente eso, sino el hecho de pensar en la cruz que le toca enfrentar. Ahora, hay un punto que marca también el gran nivel de estrés o de carga emocional que él estaba sufriendo de manera abrumador. No lo dice Marcos, lo dice Lucas, ¿sí? Dice que el sudor de Jesús era como de grandes gotas de sangre. ¿Saben que eso es algo real y se llama hematohidrosis? Y que son los pequeños capilares, los vasos sanguíneos que están detrás de las glándulas sudorípicas, se rompen, se revientan y la sangre se mezcla con el sudor y nuestro sudor ya son gotas de agua. Esto es algo que pasa y normalmente pasa a muchas personas que están pasando una carga emocional muy grande, un grado de estrés muy grande, una aflicción personal muy grande. Ahora, Jesús ora, ¿sí? Porque él comienza diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte y le pide a sus discípulos que se queden allí a orar. Y dice que él se aparta un poquito más y va a derramar su corazón delante del Padre. Y él dice en el versículo 35, si es posible, pase de mí aquella hora. Saben que la oración de Jesús de aquí, de este pasaje, me traslada mucho al Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús en el Padre Nuestro dice,
Esperen que lo tengo anotado porque se me van las ideas. Dice, venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Jesús, bueno, al revés, en la tierra como en el cielo. Jesús, en ese momento, Él sabe lo que tiene que hacer, pero su corazón está en otro lugar. Su corazón está en, pasa de mí esta copa. Y en este sentido, yo creo que este pasaje o este pedacillo de la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, es lo que nosotros luchamos continuamente por aceptar lo que es la soberanía o la voluntad de Dios. Y saben que en la oración, es el mejor punto donde realmente nosotros entregamos nuestro sentir y nuestro corazón delante de Dios y donde Él puede operar y trabajar en nuestra voluntad. Los psicólogos hablan de aceptación y de resignación. A mí me gusta hablar más la idea de rendición, porque yo estoy rindiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, hoy en día usamos mucho el concepto de abrazar, de recibir o incluso de darle la bienvenida a las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Y eso en cierta forma es aceptar lo que nos toca vivir. Pero vuelvo al punto, cuando tú dejas que Dios trabaje en tu corazón, tu voluntad, tú no te estás en realidad resignando a lo que Dios tiene. Tú estás aceptando lo que Dios quiere hacer en ti. Y cuando tú aceptas eso, en tu vida hay paz y en tu vida hay contentamiento, que no es lo mismo que resignación. Porque en la resignación tú no puedes cambiar nada, pero en la rendición tú puedes dejar que Dios trabaje tu corazón. Ahora, Jesús cuando ora, y es interesante porque nosotros leemos la oración de Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, no lo que yo quiero, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y lo leemos como, hombre, como sin sentimiento. Lo leemos como que no pasó nada. Lo leemos sabiendo el final de la historia, lo leemos sabiendo que Jesús es el que resucita de la tumba, lo leemos como sabiendo que Jesús, bueno, enfrenta la muerte, pero Jesús no está allí diciéndole, Padre, Abba Padre, si tú puedes, yo sé que tú lo puedes todo, si tú puedes, aparta esta copa de mí. Jesús está clamando con una desesperación, Jesús está pidiendo, por favor, Señor, saca de mí esta copa. Es más, a mí esta imagen del Abba Padre me lleva a cuando mis niñas eran más pequeñas y en cierta forma, como ellas quieren suplicar por algo, por favor, papá, por favor, papá, por favor. Y es más, usa la palabra Abba Padre, papito querido, es como que el corazón de Jesús en ese momento es un niño clamando delante del Padre. ¿Sí? Por favor, papito querido, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, que sea tu voluntad. 3 veces oró Jesús así, ¿sí? Y en las 3 veces no vemos ningún cambio. Ahora Lucas habla de un cambio. Lucas habla de que un ángel del cielo baja a confortar, baja a animar y a fortalecer el corazón de Jesús. Pero Jesús realmente está enfrentando el peor momento de su vida y no se está cortando ni un solo pelo, porque nosotros no lo vemos, pero no se está cortando ni un solo pelo en expresarle al Padre todo el dolor, la frustración y la agonía que le está generando este momento. Pero Él termina este momento, como lo digo, fortalecido, animado. No es que sale con una sonrisa así, vamos a la cruz, a por ellos, sino que en su espíritu, en su corazón,
sale con la entereza, sale con la capacidad, con la fortaleza para enfrentar lo que tenía que vivir. Y no porque lo haya aceptado simplemente, sino porque hay un proceso de rendición en él para la voluntad del Padre. Ahora, simplemente para ya ir terminando. Jesús le dice a sus discípulos 3 veces, y ninguna de las 3 veces tiene suerte, por decirlo de una forma. Velen y oren para no entrar en tentación. Entonces Jesús les anima a ellos en todo momento en permanecer en oración delante del Padre. Lo que hizo Él, ¿sí? Lo mismo que hizo Él. Él era 100% humano y Él estaba con todas sus emociones en ese momento allí delante del Padre, tratando de, en cierta forma, negociar, pero en cierta forma rendir nuevamente su corazón. ¿Qué podemos aprender nosotros de Jesús y del estrés? ¿O qué podemos aprender del estrés en la vida de Jesús? Lo primero es que Jesús nos comprende, nos entiende, porque Él pasó por ese lugar. Dice Hebreos 4:15, por lo tanto, ya en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Jesús caminó el camino que hoy tú estás caminando. Y Jesús no pasó ese camino como superhéroe, como que a mí las circunstancias no me afectan, como que a mí la cosa no va conmigo. Esto de preocuparme, de sentir dolor, de sentir angustia, esto no es mío. Él lo pasó igual que tú y que yo. Y como Él lo pasó, dice el libro de Hebreos que Él se puede compadecer y puede caminar el camino que tú estás caminando ahora con Él. Y Él te puede dar la fortaleza y la capacidad de trabajar esa rendición que a veces necesitamos tener delante de lo que Dios nos está haciendo vivir. Segundo, que en todo momento de crisis emocional, Jesús se pudo sentir abandonado por sus discípulos, por sus amigos, se pudo sentir abandonado por todo el mundo. Pero del único que no se sintió abandonado en ese momento fue por el Padre, porque el Padre estuvo allí a su lado. Es más, yo decía, dice Lucas, sí, que un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Entonces, ¿qué más puedes aprender de Jesús? Es que Dios mismo está viendo por ti, que Dios tiene cuidado de ti, que aunque te sientas solo, que aunque te sientas perdido, que aunque te sientas frustrado en la situación que tú estás viviendo, Dios está ahí exclusivamente para ti. Entonces, yo no sé qué son las circunstancias que tú vives permanentemente, pero estrés enfrentamos todos y situaciones difíciles enfrentamos todos. Saben que hay una película que me gusta mucho, una imagen de la película, y es la película Lo Imposible, la del tsunami que arrasó ahí en la zona de Yakarta, de Indonesia, y que la protagonista especial, cuando viene la ola, no sé si han visto esta película, pero ella, en un momento que es atrapada por la ola, va dando vueltas dentro del agua, golpeando con un montón de cosas, siendo lastimada por un montón de cosas. Pero ella incluso hasta el punto que el agua en cierta forma se normaliza y queda a un cierto nivel, ella tiene en un momento la capacidad de salir del agua y tomar una bocanada de aire. Y es esa imagen donde ella intenta levantar su mano para salir del agua y poder tomar ese oxígeno para seguir respirando. Yo creo que nosotros muchas veces estamos como esta mujer en esta película,
luchando con muchas cosas y estamos sumergidos en un montón de problemas y circunstancias y de vez en cuando tenemos esa capacidad de estirarnos para salir a tomar aire. Lo que más me gusta de esa imagen de esta mujer es que levanta su mano al cielo como buscando socorro en alguien más. Y ahí está Jesús, así. No está en la película, pero sí está en la vida real. Jesús está así, esperando que tú tiendas tu mano y te puedas coger de él. Vuelvo a repetirte, no sé cuál es tu circunstancia de vida en este tiempo. No sé cómo estás sobrellevando la crisis económica, la enfermedad, la circunstancia de no poder ver a seres queridos. No sé cómo estás sobrellevando todo lo que nos toca vivir en este 2020, que creo que nunca nos vamos a olvidar de este año. Pero Jesús, lo que tú estás viviendo, Él ya lo vivió. Y Él está ahí para ti. Vamos a orar, ¿sí? Los hermanos que se van a bautizar, yo les pido que puedan pasar ya al otro lado para cambiarse. Pero vamos a orar en este momento nosotros. Cierra tus ojos. Yo no sé si todos hemos tenido en nuestra vida ese momento de sentirnos que estamos en la prensa de aceitunas. Yo no sé si las circunstancias que tú vives y las que te tocan enfrentar, tú sientes que son como una prensa que está apretando día tras día un poquito más tu corazón. Yo no sé si tienes la fortaleza para enfrentar esa presión que estás recibiendo. Jesús la enfrentó, no como Dios, sino como el hijo de José y de María. Jesús la enfrentó con ese sentimiento de saber que el Padre le amaba y que estaba allí, pero también lo enfrentó sabiendo que su corazón no podía soportar toda esa angustia que estaba sintiendo en ese momento. Yo no sé hoy cuál es tus circunstancias, pero vuelvo a repetirte, cógete de la mano de Jesús. Él quiere caminar contigo. Él no te va a dejar solo. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a que tú puedas rendir una vez más tu corazón y tu voluntad. Él va a ayudar a que tú puedas dar ese paso que necesitas en fe dar para poder salir de abajo del agua. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos traer delante de ti nuestras vidas, entendiendo, Señor, que muchas veces somos como las aceitunas en esa prensa que se tienen que romper, que se tienen que lastimar, que se tienen que deshacer para que realmente larguen el dulce fruto del aceite, Señor. Ese aceite que representa sanidad, ese aceite que a veces representa también tu espíritu, ese aceite que es comestible, ese aceite, Señor, que puede iluminar, ese aceite que tiene tantas funciones. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en cada uno de nosotros y que tú puedas darnos la capacidad en este tiempo de aferrarnos a tu mano y de caminar, Señor, cada circunstancia de nuestra vida que nos cargue, que nos angustie,
que produzca en nosotros una tensión, una angustia, una desesperación, que la podamos caminar en la confianza de que Jesús lo hizo primero que nosotros y que Él va caminando a nuestro lado, Señor. Ministranos con tu Espíritu Santo, Señor. Trae tu paz a nuestro corazón y haz tu obra de transformación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.